La noticia del día. Hugo de la renuncia, tal vez lo mejor que tenía este gabinete, el ministro de Defensa, por un tema de decoro, por las mentiras que se están lanzando desde el mismo gobierno con referencia a la compra de los F-16. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué sabes de lo que está pasando en el entorno presidencial? Mira, este capítulo de los aviones ya adquiridos a una empresa estadounidense, los F-16, yo creo que es uno más de esta agudísima crisis política y de ingobernabilidad en que el Perú está sumido hace ya varios años. Como dices tú, este es el quinquenio de Perú Libre y todo indica que Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde la clandestinidad, sigue cortando el jamón, sigue marcando la pauta, ¿no? Y me parece ya casi kafkiano, ridículo, que el ministro de Defensa tenga que renunciar explicando que el presidente está pateando el tablero y que el presidente, que yo sugiero que se le haga un examen exhaustivo para ver la calidad de su estado mental, ¿no? Porque da la impresión que el señor está viviendo en otro mundo, en un mundo paralelo, ¿no? Fíjate, no se puede desde el gobierno de turno desconocer los acuerdos del Estado peruano. Una cosa es el gobierno que en este caso es interino, pasajero, y otros son los grandes intereses del Estado peruano. Estamos de acuerdo con eso. Y yo creo que el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, ha puesto en primer lugar los intereses del país y está respetando un contrato, ¿no? Podemos discutir si era lo mejor o no, pero acá no solamente es un tema de aviones ni un tema militar, es un tema geoestratégico. Exactamente. Es un tema que se debe ver en su verdadera dimensión en el contexto internacional. ¿Hacia dónde va el Perú? ¿No es cierto? Como tú dices, nosotros queremos hacer negocios con todos, con los chinos, con los estadounidenses, con los franceses, con los suecos y con quien venga, pero lo primero es tener claro cuáles son nuestras prioridades, nuestros intereses como país, y lo primero es respetar esos intereses y de acuerdo a eso tomar las decisiones. Se tomó una decisión y esa decisión se tiene que respetar porque, a ver, no solo va a traer consecuencias geopolíticas graves para el Perú, sino que incluso la empresa estadounidense con todo derecho, si no se le paga hoy, porque entiendo que ha bloqueado las cuentas del Banco de la Nación el propio presidente Balcázar, con su ministro de Economía que parece no tiene autonomía, nos exponemos a que nos lleven a algún arbitraje internacional, al CIADI o lo que fuere, y vamos a estar pagando penalidades por estas torpezas, por estas desinteligencias, y yo diría, por esta poca autoridad que el presidente ha demostrado en la práctica, ¿no? No sabemos quién gobierna en el Perú. O sea, ya ni siquiera, como ya en Tumala decíamos hoy, tenemos piloto automático. Hoy no tenemos piloto, literal, ni para manejar los F-16. Y eso es gravísimo en una coyuntura donde además tenemos el otro grave problema, que es lo que ha hecho Corbeto y la OMPE manchando de una manera grosera las elecciones del domingo pasado. A eso vamos a ir seguramente con detenimiento. Pero ¿tú qué crees? ¿Qué pretende Cerrón con esta maniobra que pone al país al límite? O sea, no es poca cosa lo que está pasando en este momento. Hoy día se vence el primer pago que se tendría que hacer a Lockheed Martin, a esta empresa fabricante de los aviones F-16. Y entraríamos en un incumplimiento. Conocemos el carácter de Donald Trump, conocemos cómo se maneja la administración norteamericana. ¿Qué pretende Cerrón? Tú que conoces estos personajes, que los has estudiado, ¿un acercamiento a China, romper relaciones con los Estados Unidos, el caos, quedarse en el poder aprovechando el tema electoral? ¿Qué es lo que pretende Cerrón en toda esta historia? Mira, Cerrón es un hombre formado en Cuba 14 años. Exacto. No solo como médico, sino él es un G, o sea, es un hombre de inteligencia. La misma escuelita de la Chainbaum, ¿no? La misma escuelita. Es un hombre de inteligencia del gobierno, del régimen, de la dictadura cubana, para hablarlo con propiedad. Sí. Y por naturaleza es anti-estadounidense. Eso para empezar. Así que le sale por los poros su anti-estadounidense, ¿no? Luego, creo yo que quiere descolocar al gobierno peruano, aprovechando que el presidente que tenemos es muy débil y que le debe su elección de parlamentario a él, porque recuerda que ingresó por Perú Libre como invitado, siendo, hay que decirlo, Balcázar un impresentable, un tipo que no tenía currículum, que tenía prontuario, ¿no?
en Chiclayo, donde él ha ejercido su profesión de abogado, le robó al Colegio de Abogados de Lambayeque. Exacto. Groseramente todas las tasas y los derechos que se tenían que pagar. Decía que se lo depositaran en su cuenta en personal. Su cuenta y Sí. por varios miles de soles, ¿no? No solo eso. Cuando fue juez superior titular allá, lo conocían como el Che. Y compraba y vendía resoluciones al mejor postor. Hay casos que se han denunciado en la prensa chiclayana, muchos. E incluso cuando llegó a ser juez supremo, en ese entonces vocal supremo, provisional, acá hay casos como el caso de Lunarejo, dueño de Aerocontinente, Sí. ¿no? Fernando Ceballos Ceballos. González, donde le pidió $500,000 para fallar a su favor. Eso está documentado. Está documentado el caso Bertini, ¿te acuerdas? El que Sí. era CEO del Banco Vice Sudamerista, Claro. involucrado en un caso con Montesinos, también se habla de corrupción grosera. Entonces, ese sujeto, porque hay que llamarlo así, es el que hoy está en Palacio, porque solo en el Perú puede pasar eso, puesto por los irresponsables del Congreso. Y el tipo, además de estar absolutamente desubicado, yo insisto, hay que hacerle un peritaje, un examen médico para su salud mental, porque se le ve que está ido, ¿no? O sea, un presidente no puede hacer las cosas que está haciendo él. Y por lo tanto, yo creo que yo lo veo fuera de la realidad. eligió al peor, pues, ¿no? O sea, teníamos a Mari Carmen Alba, que ya todos lo sabemos, no necesariamente es mi simpatía, pero por lo menos garantizaba que ciertas líneas de Estado, porque acá estamos hablando de los intereses del Estado, ciertas líneas de Estado no se iban a mover, ¿no? Y ponen a este señor que ya venía, insisto, con un prontuario, además con esta declaración bastante obscena, absurda, de que las niñas menores de edad pueden tener relaciones con los mayores sin problema, que eso les ayuda a su vida sexual. O sea, disparates de esa naturaleza ya le precedían a este señor. O sea, que no es tampoco una sorpresa lo que está haciendo, porque se eligió a un tipo con esas características, ¿no? Así es. Esta unión en el Congreso de partidos políticos que han venido de alguna manera mangoneando el Estado peruano es responsable de toda esta situación que ahora estamos viviendo, ¿no? Eso está claro. Ahora, pero hay que hacer un poco de historia y ahí quiero apelar a tus conocimientos en investigación. Todo esto empezó desde el 16 y con la llegada de Lagarto Vizcarra, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se armó toda esta historia de Vizcarra y esta descomposición del Estado peruano de estos últimos 10 años? La historia del Perú de estos 10 últimos años es deprimente. Está asignada por vacancias permanentes, por la inestabilidad política y finalmente por que un grupo de poder esté en el Estado profundo, manejando el Perú. ¿Cómo podrías analizar esta descomposición de la clase política peruana en estos últimos 10 años? Empezando por Vizcarra, por ese primer gobierno, esta vacancia de PPK, Vizcarra y todo lo que viene después. Mira, en este primer cuarto del siglo XXI, ya estamos 2026, el Perú ha tenido, paradójicamente, dos momentos que parecen contradictorios, ¿no? Después del fujimorismo, que podemos analizarlo en su momento, se inicia una suerte de círculo virtuoso de la economía. El Perú fue un país que cumplió con todas las tareas en el ámbito de, por ejemplo, darle seguridades a la inversión extranjera. El Perú es un país muy rico en recursos naturales y por lo tanto crecimos sistemáticamente durante los primeros 19, 20 años de este siglo, ¿no? A pesar de que hubo también algún nivel de crisis política, ¿no? Crecimos mucho y logramos algo muy importante, Bruno. En ese periodo de tiempo redujimos la pobreza monetaria casi de 60 a 20%. Eso nunca había pasado. Y creció la clase media, emprendedora, ¿no? Esa clase que hoy consume y hoy está moviendo la aguja de la economía. Sin embargo, en el carril político hemos asistido a una involución de nuestro sistema. Empezando por los partidos políticos, que ya no son tales. O sea, si tú miras los partidos tradicionales, esos del siglo pasado, el APRA, Acción Popular, el PPC, la propia izquierda, La ¿no? democracia cristiana del C, claro. del Polar, en fin. Sí. Estos partidos
Acción Popular ha quedado reducido a un grupo de impresentables que les llamamos niños, que compran y venden su voto al mejor postor. Exacto. ¿No? El Partido Popular Cristiano a las justas ha podido volver a inscribirse y sus cuadros más formados han salido a tener posiciones bastante contradictorias a sus orígenes, como Marisol Perestello, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. El APRA, después de la muerte de Alan García, no ha podido reconstituirse, no hay un liderazgo claro que conduzca a ese país, a ese partido centenario, ya cumplió más de 100 años, y en estas elecciones pues creo que ni va a poder pasar la valla. A cambio, ¿qué se ha construido alrededor? Se han construido organizaciones que no son partidos políticos, que son carcasas partidarias, financiadas por caciques que han hecho dinero en otros rubros y que entran a la política para defender sus intereses. Estamos totalmente de acuerdo. Familiares o empresariales, y han prostituido la política. O sea, estoy hablando de Acuña, de Luna, de los propios lagartos Vizcarra, ¿no? Que usan su cuota de poder que alcanzan por la vía electoral para comprar y vender intereses. Y entonces esa grave situación, sumado a que no ha habido madurez en algunos operadores políticos, como Keiko Fujimori, por ejemplo, que el año 2016 alcanzó una mayoría muy grande en el Congreso, 73 curules de 130, pudo haber cogobernado de verdad, en el buen sentido de la palabra, con PPK. Eran dos partidos de derecha, uno popular, otro de derecha un poco más liberal, y podían haber hecho una agenda de desarrollo y poder trabajar juntos y no enfrentarse. No tuvo la madurez necesaria. Para mí, Keiko tenía sangre en el ojo porque decía que le habían hecho fraude, y no paró hasta forzar la renuncia de PPK en marzo del 2018, coludida con el traidor Vizcarra, que entró y después traicionó a Keiko, la arrinconó, muy hábil, con una habilidad política, hay que reconocerlo, hasta cerrar el Congreso, y ahí se abrió, para mi gusto, la puerta oscura trasera de la involución política, y de ahí no hemos parado en esta crisis que no solo es de gobernabilidad, también es una crisis de representación. Hoy la gran cantidad de peruanos se siente decepcionados de nuestra clase política. Prueba de ello es lo que ha pasado hoy en las elecciones, atomizadas. Nadie llega a tener ni un quinto del electorado, no hay legitimidad, no hay representatividad. Y a eso le sumamos que las instituciones que se supone deberían ser la garantía del voto popular, la garantía de la imparcialidad, no solo estoy hablando de la OMPE, hay instituciones que se han infiltrado por un grupo político, los caviares, como la Fiscalía, el Poder Judicial, en su momento la Defensoría del Pueblo, y otras instituciones que han sido penetradas por estos señores con su agenda personal también. Exacto. No han pensado en el país. Ellos solo quieren tener el poder, cortar el jamón a cambio de que se siga descomponiendo el país. No hemos tenido esa madurez y es producto de eso. O sea, Balcázar es el síntoma quizá más agudo de esta descomposición política. Yo tenemos a cualquiera en la presidencia. O sea, la majestad de la presidencia de la República se ha devaluado tanto que hoy tenemos a un José María Balcázar como presidente del Perú, imagínate. Claro, y que esta descomposición del Estado, de la clase política, podría permitir inclusive forzar la figura que se pudiera hasta quedar, si es que las primeras propuestas, que parece ser que ya se están bajando, ya nulidad de elecciones es casi imposible que se dé por los tiempos, sería forzar la figura al límite. No, sí, sería imposible, ¿no? Ahora, aunque esta mañana me he enterado que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha convocado a una sesión extraordinaria y en el punto de agenda está anular las elecciones de Lima solamente, ¿no? Claro. Esa es una posibilidad, vamos Esa es a una ver posibilidad si... que está tomando. Ahora, analizando, hubo una elección el lunes 13 de 60.000 personas, 3 distritos, San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac. Y ganó Nieto. ¿Tú crees que le convenga a López Aliaga repetir una elección en Lima, dadas las circunstancias y dada esa semana en donde estuvo desaforado López Aliaga con epítetos y adjetivos altisonantes? Mira, el hecho de que haya existido esa elección, entre comillas, complementaria, que es ilegal, ¿no? Sí. Porque rompe con el criterio de una elección imparcial, espontánea y que la voluntad popular se manifieste en un solo acto. Yo creo que sí, hacerlo solo para Lima
va a traer problemas. Lamentablemente lo que ha hecho Corbeto y su gente en la OMPE ha manchado de tal manera estas elecciones que cualquier solución, Bruno, cualquier solución siempre va a traer un costo político, un costo social, un costo país, y vamos a ver cuál es el menos gravoso, ¿no? De las soluciones, la menos gravosa. Porque lo otro, anular todo y empezar de cero, tomaría 1 año y medio más. Exacto. ¿Vamos a tener a un Balcázar 1 año más? No, es ¿Vamos a tener a imposible. este Congreso 1 año más? Eso A podría eso está exasperar apostando, a los eso está ánimos. apostando Cerrón, me imagino, en este desconcierto, en prolongar a este presidente y a este Congreso, además, lo cual sería una locura. Pero al final del camino, Carlos, estamos en una disyuntiva bien grave, ¿no? Por lo menos ayer ya se reunieron, me dice, tanto la gente de Keiko como de López Aliaga, sus personeros para coordinar. Esto podría ser tal vez el inicio de, oye, vamos a ponernos serios, vamos a tomar en serio lo que está pasando en el país, vamos a tomar nuestras precauciones, busquemos una unidad, o busquemos un gobierno en consenso para el próximo, para lo que se viene. Fíjate que los resultados se anuncian para el 15 de mayo. Te quedarían 21 días de campaña para la segunda vuelta, o sea, nada, prácticamente nada. Hablaste tú al principio de Keiko, una Keiko inmadura, ¿no? ¿Cómo ves a Keiko ahora, después de 11 años? Mira, Keiko viene postulándose hace 20 años, ¿no? Sí. Desde que tenía 30, ahora tiene 50 años 50 de edad, años. ¿no? Por las declaraciones que le he escuchado en los últimos días, le noto algo más madura. Y yo creo que eso hay que exigirle a todos los políticos. Pueden tener discrepancias de matices, de puntos de vista, incluso hasta de programas y planes, ¿no? Aunque estas elecciones en el Perú nunca son programáticas, siempre son de otro tipo. Pero la situación grave del país les exige madurez y les exige un grado de consenso mínimo sobre los grandes derroteros que tiene que seguir el país para salir de este hoyo, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los peruanos que somos chamberos, emprendedores, que nos buscamos el pan en la calle todos los días, trabajando lunes a domingo, no queremos un régimen estatista, comunista, de lucha de clases, que ya han fracasado ahí donde los han puesto en práctica. Y creo que esa es la gran lección de las últimas elecciones, y deberían estos políticos que representan a este peruano chambero ponerse de acuerdo, Exacto. hacer un pacto por la gobernabilidad, Exacto. ¿no? Sobre líneas maestras. Hay cosas que de repente no vamos a coincidir, pero en las que coincidamos, que estoy seguro tienen que ver con la política, con la economía, La reforma con la del educación, Estado. la reforma del Estado, etcétera. Decir, oye, hagamos una agenda no solo para el Ejecutivo, sino también para el Congreso, para que apoye con las leyes y con las normas y con la fiscalización necesaria, y pongámonos unas metas mínimas. Si no hay gobierno de coalición, no va a haber estabilidad política. Exactamente. Porque nadie va a poder gobernar solo. Y tiene que haber coaliciones sobre la base de acuerdos en serio. Y acuerdos pensando en el país, no pensando en sus ¿Y partidos. sabes qué, Carlos? Y estamos reflexionando sobre estos temas, darle la cara a ese descontento que hay en el sur del país. Lo peor que podemos hacer es que el próximo gobierno siga dándole la espalda. Hay que encarar esos problemas. Hay que ir a las comunidades campesinas, hay que ir a los caseríos, hay que darles la cara y hay que ver qué problema tienes y cómo te puedo, como gobierno, ayudar. Reducir el aparato del Estado para destinar fondos directos a la gente para de una manera romper esta división que hay en el Perú entre sur y norte, ¿no? Eso es verdad. Fíjate, recuerdo los tiempos del terrorismo que nosotros por nuestra edad lo hemos sufrido directamente. Claro. Los primeros errores que como sociedad cometimos frente a este fenómeno fratricida del terrorismo fue etiquetar a todos los que vivían en el campo, en el sur, en Ayacucho, en el sur andino, donde nació este fenómeno. No, el primero fue la negación, ¿no? La negación, no hay problema. Claro. Hicimos son avijeos, ¿no? La de avestruz, escondimos la cabeza. Entonces, la presencia del Estado en ese momento no tuvo que ser solo represión, y a veces represión ciega y cometiendo abusos, sino al contrario, cuando el Estado cambió de estrategia y se presentó ahí, oye, yo soy el Estado como tú, te voy a dar seguridad, te voy a proteger de estos delincuentes.
te voy a dar un nivel de presencia mínima y herramientas para que tú empieces, no soy tu enemigo, soy tu amigo, se fue cambiando la aguja. Los ronderos, los comités de autodefensa estuvieron del lado del Estado, ¿no? Lo mismo acá. En el sur, guardando las distancias, por supuesto, el Estado tiene que ir a presentarse, como dices tú, primero para escuchar. Señores, ¿qué pasa? Somos peruanos. Segundo, ¿cómo hacemos para que ustedes sientan que también son parte del país y que también van a llegar aquí los dineros del Estado y que también llega? Lo que pasa que hay, es verdad, un grupo de políticos interesados en azuzar ahí las carencias y todo lo demás con una ideología clara. También hay una corrupción regional, ¿no? Muy Pésimos grande. presidentes regionales. Muy grande, todos, diría yo, con algunas excepciones, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar. Yo estoy de acuerdo que hay que cambiar el proceso de regionalización, que ha sido un fracaso, Total, estrepitoso por donde total, se le mire, total. hacer un nuevo modelo. Pero eso se tiene que hacer haciendo chamba política, pues, Bruno. Es lo que yo reclamo. La desde política acá. es No hay conversar, política. salir a hablar, Es operadores eso, políticos es eso. necesitamos. Es eso, hacer política. Hacer política es fundamental. Lamentablemente no se está haciendo política por un problema que tú muy bien lo has descrito, ¿no? Estos caciques regionales tipo Acuña, Luna Gálvez, en fin, que lo único que se dedicaban era a conservar sus intereses, a proteger sus intereses. Entonces, ellos utilizaban la política a punta de dinero, ganar votos. Y finalmente eso le ha hecho un daño terrible a la sociedad, ¿no? Le ha hecho un daño Sí, terrible. porque muchos de los peruanos ya no creen en sus representantes y creen que todos los políticos son delincuentes y que lo único que hacen llegando al poder es enriquecerse y favorecerse. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar la propia concepción de la política, tiene que entrar gente nueva, jóvenes, que tengan vocación de servicio. La política, para empezar, es vocación de servicio. Tú chambeas para la gente. Lo tienen que entender claro, ¿no? Y el sistema político también, que se ha hecho reformas con papel y goma o con ahora copy-paste, trayendo cosas de afuera que no necesariamente funcionan acá, haciendo un arroz con mango. Debemos hacer en serio una reforma de nuestro sistema. Primero de partidos, poniendo reglas claras para que sean pocos pero sólidos. Y luego, por ejemplo, habría que revisar bien cómo es la primera vuelta, la segunda vuelta. Estamos subrepresentados a nivel del Congreso. Yo creo que 190 parlamentarios, 130 diputados y 60 senadores no representan bien a los 33 millones de peruanos, 28 millones, 28 y millones pico de de electores. Mira, países más chiquitos tienen congresos más grandes. Y acá dejemos la demagogia, no que cuesta nada. Hagamos reglas claras porque necesitamos que los electores le pidan cuentas directamente a sus representantes. Que exista, creo yo, por ejemplo, distrito electoral único para que puedan tener una comunicación directa entre representantes y representados. Exacto. ¿No? Esas cosas que son de fondo tenemos que plantearlas ya de una vez, pero de manera seria, ¿no? No con grandes iluminados, comisiones de estos súper expertos con cierta ideología que solamente hacen reformas pensando en ellos o pensando en sus amigos, ¿no? Hagamos reformas pensando en el país, de acuerdo a la naturaleza del país, de la idiosincrasia del país, las necesidades del país, y tomemos modelos de lo que funciona afuera y de lo que no ha funcionado. Y hagamos una cosa propia, ¿no? Carlos, tú como periodista de investigación has tenido grandes trabajos memorables, diría yo. Has investigado a Quetín Vidal, al mismo Lagarto, Vizcarra. ¿Cómo percibes lo que ha pasado en esta elección? ¿Ha sido todo premeditado? ¿Ha habido alevosía? ¿Ha habido una maquinaria para que se cometieran estos errores? ¿O hemos sido testigos de la mayor mediocridad funcional del Estado peruano? ¿Cómo lo es? Mira, yo tengo la sensación de que todo ha sido, han querido nivelar la cancha. Eso es lo que yo percibo. Mira, claro, yo voy a responderte algunas preguntas nomás. A ver, si todo ha sido solo ineptitud, es decir, estos funcionarios públicos que hicieron malas cosas, que no organizaron bien, etcétera, yo creo que no, porque no son nuevos, ¿no? Exacto. El propio Corbeto tiene 25 años en el sistema Exacto. electoral. Este señor Juan Pank, que fue el subgerente que manejó este contrato con Gálaga, ¿no? Gálaga.
tiene más de 30 años en el sistema. Él es fundador de la OMPE. O sea, ha hecho 7, 8 elecciones, ¿no? Eso por un lado. Y si hacemos un análisis también básico, oye, mira, ¿cómo es posible que en lugares tan alejados como Caballococha, Chumbivilcas, cualquier distrito o villorrio alejado de la selva o de la selva o de la sierra peruana, no hubo problemas de material electoral? Todo llegó a tiempo, las mesas se abrieron a la hora exacta. ¿Y por qué acá en Lurín, a 5 cuadras del almacén de la OMPE, no llegó los materiales? ¿No? En Surco. Y entonces cuando uno escucha a la empresa, que podemos revisar el contrato, a mí me parece que hay indicios razonables de corrupción ahí, porque no se escogió a los que tenían experiencia, a los líderes, incluso a las empresas de mayor prestigio. La que quedó segundo fue Hermes, por ejemplo, ¿no? Que tenía todo. Y AFE, la que quedó tercero, sí, ya había hecho la elección del 2021, del 2016 sin ningún problema. Claro. Y dejaron de lado al ejército, que también tiene un contingente que puede apoyar tranquilamente. Entonces, ya esta empresa ha mostrado pruebas fácticas de que estaban listos con sus camiones y que no había material o habían contraórdenes, es decir, no lleves la computadora, etcétera. Entonces yo digo... O demoraban la salida, ¿no? Porque no iba el funcionario a subirse al camión. Entonces, si uno es un poquito suspicaz, dices, oye, has hecho todo como para que las mesas en Lima, donde ciertos candidatos tienen mayor aceptación y por lo tanto podrían tener mayor voto, y no has hecho eso, por ejemplo, en la Sierra Sur o en Cajamarca, donde otro candidato puede tiene tener preponderancia. Mayor cantidad de adeptos, ¿no? Exacto. Eso me parece una mancha indeleble, una grosería para atentar contra un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos, que es elegir y ser elegidos, ¿no? Que es sagrado. Esa mancha es tan gruesa y tan... en una elección clave, además, porque veníamos de los cuestionamientos del 2021 y hay que recordar cómo es que Piero Corvetto es ratificado como jefe nacional de la OMPE. Cuando en una primera votación en la JNJ anterior, ¿no? En la Junta Nacional de Justicia anterior, Caviar, había perdido, no había logrado tener los 5 votos. Gracias a un fallo de una sala constitucional presidida por Ordóñez, que ya sabemos quién es Ordóñez, a quién responde, a qué grupo político, es que regresan Inés Tello y Aldo Vázquez a la Junta Nacional de Justicia y ratifican con 6 votos a Corvetto, que ya tenía cuestionamientos no solo por el proceso del 2021, tenía cosas que hoy nos marcan un patrón en el manejo de la plata con poca integridad. Por ejemplo, él compró un terreno del Grupo El Comercio en La Victoria a 49 millones de soles, sobrevalorado, obviamente. Y no solo eso, el TDR se hizo casi como un traje a la medida. O sea, lo único que faltaba poner el TDR, que el terreno esté ubicado en calle tal, número tal, ¿no? Porque tenía toda la descripción de ese terreno, ¿no? Cosa que es grosero, ¿no? Además, tenía una zonificación que la cambiaron a último momento haciendo un faenón, ¿no? Y entonces yo digo, si ya había antecedentes de que se estaban usando mal los recursos, con denuncias de los propios trabajadores de la OMPE, si tenían los antecedentes de la elección del 2021, y si tú analizas el perfil de Corvetto, o sea, ¿qué se necesita para organizar elecciones? Alguien que conozca de eso, de organizar logística, de que sea lo principal, además. Que sea un gran, no sé, ingeniero industrial que maneje procesos, o un gran administrador, un gerente. Eso es lo que tiene que hacer. Pero este señor había estudiado comunicaciones. Los comunicadores no estamos preparados para administrar logística. Había estudiado una maestría de ciencia política con su profesor Tuesta Soldevilla en la Católica, que lo llevó a la OMPE en la década del inicio del siglo. Entonces, no tenía ni el perfil profesional y tenía antecedentes de mal manejo de dinero y tenía antecedentes, cuestionamientos de la elección del 2021. Hay elecciones, hay encuestas varias. Yo revisé una de Datum del septiembre del 2025. 7 de cada 10 peruanos no confían en sus autoridades electorales. Eso es grave. Y esa confianza se dinamitó con el ejercicio de elecciones del 2021
que a nadie le quedó claro pues que estaba todo bien, ¿no? O sea, Ahora, había sí, muchas fisuras que no se explicaron. Es muy duro entender esta realidad que tú has descrito muy bien, ¿no? O sea, todos estos indicios indican de que ha habido manoseo de la elección y que debería, si fuera justo, si hubiera un mundo justo, repetirse la misma. Pero no podemos repetirla, ¿no? Por un tema de tiempo, por la gente que tenemos en el gobierno, que es impresentable. Técnicamente nos está gobernando un prófugo de la justicia, que es Cerrón, manipulando a un octogenario. Entonces es imposible que sigamos en esta dinámica. Dicen que la política es el arte de comerse un sapo, ¿no? Entonces vamos a tener que comernos este sapo e intentar por todos los medios tener un gobierno coherente en donde las fuerzas de derecha, en este caso, se puedan unir y resolver estos problemas que son tan álgidos. O caemos en este partido de Castillo que nos trae más de lo mismo y hasta peor. ¿Qué sabes de esta gente que pretende llegar al gobierno? ¿Qué sabes de Sánchez, de Antauro y de toda esta amalgama de impresentables que, entre otras cosas, quieren cerrar el Banco Central de Reserva, quieren expropiar la industria? Mira, es una mezcla de supina ignorancia, ¿no? Y de gente que simplemente quiere llegar al poder a robar, ¿no? Roberto Sánchez ha sido, para mi gusto, el peor ministro de Comercio Exterior y Turismo que hemos tenido. ¿Qué tal cargo, además, ¿no? Desde que se fundó este ministerio, ¿no? Las joyas de la corona del Perú es el comercio exterior. Mira, imagínate. este tipo, cuando recibió su fajín de ministro, no sabía nada de comercio exterior, psicólogo de profesión, mal formado además, que tiene una tesis de maestría también trucha, menos sabía de turismo, ¿no? Entró ahí y fue el único ministro que permaneció los 495 días que duró el gobierno de Castillo. Y claro, votó, por ejemplo, al funcionario de carrera que todo el mundo respetaba en el Mincetur, que tenía que ver con los casinos y tragamonedas, para hacer negocios. Negocios ilegales, con malos empresarios que se coludieron para dar prebendas, corromper y ganar más plata, ¿no? Siendo que esas son actividades que tienen impacto en la salud pública, ¿no? La ludopatía y todo lo demás. Eso hizo Sánchez. Sánchez convirtió el Mincetur en un botín. Le dio chamba a sus partidarios de Juntos por el Menú o Juntos por el Perú, creo que se llama su partido, a sus paisanos guaralinos, gastó plata de la caja chica hasta para almorzar, invitar a su madre que venía a visitarlo, mandar a la lavandería sus camisas. Son un sinvergüenza. Fue un gobierno de pirañitas, ¿no? De pirañas, totalmente, sí, totalmente, ¿no? O sea, es tan ladrón Roberto Sánchez. Que cobraba por ser ministro. Era una cosa de loco. Subastaron la presidencia de Petroperú, ¿recuerda, no? Sí, claro. Es tan ladrón Roberto, por eso yo digo es un Roberto de verdad, pues un Roberto Carlos de verdad, ¿no? Sí. Que le robó el partido a Yehu de Simón y ahora lo usufructa, ¿no es cierto? Y fíjate, él en el Congreso dijo que se arme una comisión investigadora del puerto de Chancay y después se vendió al mejor postor a los chinos. Viajó invitado a la China y yo estoy seguro que le han puesto plata en su campaña. O sea, por donde pueda hacer negocios como piraña los va a hacer. Imagínate que como congresista y como ministro ha robado, ¿qué haría como presidente? Has dicho una palabra que me parece muy interesante. Has mencionado un país que me puede ser tal vez el meollo de toda esta historia, ¿no? Entre Cerrón y el nexo Cerrón, Sánchez, China. ¿No querrán ellos acercarse, entregarse totalmente, romper este equilibrio que tenemos que mantener como país entre los Estados Unidos y la China? Porque no podemos negar que tenemos ambas influencias. China es nuestro principal inversor, Estados Unidos es nuestro segundo inversor. Geopolíticamente dependemos o geoestratégicamente dependemos de los Estados Unidos. Dijimos al principio, que mantener el equilibrio. ¿No será que estos pretenden romper ese equilibrio y abrazar a China totalmente, entregar el país a China, por ejemplo? Mira, sí, tienen razones ideológicas, ¿no? Exacto. Como te he dicho, Cerrón es anti-estadounidense totalmente. De cajón. Sánchez, que juega a ser de izquierda también, yo no diría que es comunista, yo diría que es oportunista, ¿no? O sea, un tipo que donde ve oportunidad de negocios se va a meter, pero para guardar las formalidades apoya estas decisiones ideológicas. Y haríamos mal como país empeñarnos a una potencia, ¿no? No podemos. Tenemos no que ser estratégicos, Exacto. tenemos que
abrir la cancha con reglas claras, pero todos son bienvenidos siempre que respeten nuestras reglas, nuestras leyes, ¿no es cierto? Y los chinos no precisamente se caracterizan por ser gente íntegra, son lo que ellos le llaman pragmáticos, ¿no? Totalmente. Pragmático es sinónimo de cuando me pides te doy coima porque yo quiero hacer negocios, ¿no? ¿Cómo se trabaja acá? Me adecuo a cómo se trabaja en determinada exacto. zona, ¿no? Y eso es pernicioso para el país, ¿no? Por otro lado, creo que sería mucho más peligroso tener a Sánchez que tener a Pedro Castillo, ¿no? Porque, en fin, Pedro Castillo lamentablemente tenía sus limitaciones era un tipo muy limitado, ¿no? Sí, claro. Lo primero que va a hacer es indultar a Pedro Castillo, va a armar a todo ese Perú, ¿no? que vive pensando que la capital le ha robado todos sus recursos, etc. Va a exacerbar esos sentimientos que vienen de mucho atrás. Y lo que va a hacer, en pocas palabras, es aplicar ese viejo manual del marxismo, división de clases, Claro. que ya no se condice con la realidad, ¿no? Pero divide y vencerás. Entonces ellos van a querer aplicar ese manual muy básico porque lo único que quieren es, al igual que Ortega en Nicaragua, que Hugo Chávez en Venezuela o como los Castro en Cuba, es robarse todo lo de la riqueza que hay en el país, enriquecerse obscenamente, porque no les interesa un comino el pueblo, les interesa aprovechar la oportunidad de tener poder y llenarse los bolsillos hasta su quinta generación, nada más. Y entrando ya a la parte final de la entrevista, Carlos, no puedo dejarte de preguntar, ¿de qué van ciertos comunicadores, de qué van ciertos streamers que tienen tanta influencia con tanta gente, sabiendo esta realidad? Porque esto no es que tú lo manejes a escondidas, esto es una realidad que se conoce porque las pruebas están ahí en el devenir de toda esta historia reciente del Perú. Los 4 jinetes del apocalipsis en la República, estos streamers como Curven, en fin, que salen abiertamente a decir que nunca votarían por alguien como Keiko Fujimori, por ejemplo, que prefieren votar 1000 veces por Sánchez, sabiendo lo que se le puede venir al país. ¿De qué va toda esta gente que está tanto desinformando a la población? Mira, yo respeto las creencias, la ideología, incluso el extremismo de cada ciudadano. Cada uno es libre de pensar lo que quiere sin agredir al prójimo, obviamente, ¿no? Pero cuando tú eres un activista político, que tienes derecho a hacerlo, ¿ah? Pero te disfrazas de periodista, ahí sí pongo las alarmas, porque además estos tipos se creen estar en una superioridad moral. Ellos siempre quieren dar lecciones de deontología profesional, quieren dar lecciones de corrección política, cuando son unos tipos incoherentes, doble rasero. Ellos creen que hay corruptos buenos que son sus amigos, como Susana Villarán y compañía, exacto, Coco Nieto, y hay corruptos malos que son sus adversarios políticos, como los fujimoristas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esos odios antifujimoristas, mira, nosotros nos hemos enfrentado al fujimorismo cuando el fujimorismo, exacto, era potente, cuando había Montesinos que te perseguía, exacto, y que te amenazaba. Exacto. No ahora, ¿no? Claro. Entonces no nos van a dar lecciones de cómo enfrentar al poder fujimorista, ¿ya? Y creo que han hecho un ecosistema mediático que se retroalimentan entre ellos y se creen dueños de la verdad, ¿ya? Y además se creen los que pueden pontificar en periodismo cuando en verdad no le han ganado a nadie, ¿no? O sea, la señora Rosa María Palacios nunca ha hecho ni un informe sobre el alza del precio del pollo. Exacto. Marcos Sinfuentes. Vive en España y pontifica cree que... desde Madrid. No, él dice que solo consulta con Wikipedia y le hace un research en Google y ya puede informar, ¿no? Patinan permanentemente y se creen ser los dueños de la verdad en periodismo, ¿no? Y de ahí podemos hablar muchos otros nombres de periodistas que para mí se disfrazan de periodistas porque son activistas políticos y deberían ser sinceros. Oye, si quieres entrar a la política, pues postúlate, pues no. Métete a un partido que tú creas, de izquierda, de donde sea, llega al Congreso y en el Congreso haz papel. Por ejemplo, Sigrid Bazán me parece más respetable porque dio el salto, se sacó la careta, dijo, ya nomás voy a fungir de periodista en la tele y voy a hacer política, que eso es lo que quiero hacer, ¿no? Me parece más sincera de su parte. Pero claro, usó
al suegro para tener pantalla, ¿no? Para estar en un canal de señal abierta y así hacerse conocida y famosa. Pero estos señores ya se hicieron conocidos, ya se hicieron famosos, que pues, se postulen pues y que se dediquen a hacer a su actividad principal, que es la política, ¿no? Y que no estén dando lecciones. Ahora, yo lo tomo como lo de quien viene, ¿no? Pero sí envenenan, ¿no? Las redes sociales que se han convertido en una selva, ¿no? Digital, donde no hay respeto por nada. Entonces, yo simplemente digo, oye, si tú eres periodista, haz tu chamba de periodista. Y si eres activista, dedícate a la política, que en principio debe ser una actividad legítima, no es una actividad ilegal. Dedícate a eso y dile a los electores que te elijan y ahí haz política en el Congreso, no te disfraces de... Y acá estamos acostumbrados a eso, a que algunos operadores que ni siquiera se han formado como periodistas salgan a pontificar y a defender intereses inconfesables, además violando permanentemente las normas mínimas del ejercicio periodístico, ¿no? Así es. Lo cierto que estamos en un proceso de conteo de votos que no termina. La pelea se va a dar en los jurados especiales. Como te dije, ayer ya se reunieron Renovación Popular y Fuerza Popular, van a unir fuerzas. Podría ser el anticipo de lo que podría ser una posible alianza para poder llegar al poder y gobernar este país. Es ahí donde se va a tener que dar la gran batalla final y finalmente en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Lo ves así también tú? Sí, yo creo que sí. Yo creo que las fuerzas, primero democráticas, que queremos un modelo de desarrollo factible en el Perú, donde las libertades se respeten, la libertad de contratar, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad política, los contratos, la propiedad etcétera. Privada. Debemos defender ese modelo, que es el modelo de la civilidad, ¿ya? Exacto. Hoy los otros, los que defienden estos modelos estatistas, donde la cúpula maneja todo, porque ellos quieren manejar todo, también se están uniendo, ojo. Ya se ha convocado una marcha hoy día de Sánchez. No me queda la menor duda que toda la izquierda se va a unir alrededor de ese candidato. Están los sumalistas, que son los más radicales. Está también la gente de algunos colectivos del sur andino, ¿no? Que tienen una agenda determinada. Entonces, creo que es el momento en que los ciudadanos que queremos que las libertades continúen en este país a pesar de sus problemas, tenemos que buscar consensos sobre líneas maestras y no dejar que el país se convierta pues en una Cuba, en una Nicaragua o en una Venezuela chavista, ¿no?